volvemos, lo decíamos, Semana de la Salud esta, y queremos hacer un guiño a la salud dental en concreto. Hoy queremos conocer algo más sobre una técnica que se está implantando, que lleva tiempo implantada, pero que como todas evoluciona. Hablamos de los implantes dentales y para eso tenemos con nosotros esta tarde en Valencia Abierto a Francisco Javier Satorres, director clínico de la Clínica Satorres. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, implantes dentales es una técnica que lleva años implantada, nunca mejor dicho, pero que sí que es verdad que durante los últimos años, durante los últimos tiempos, estamos viendo cómo crece su demanda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de implantes dentales y sobre todo en qué punto nos encontramos? Bueno, los implantes dentales, como bien dices, es una técnica que ya lleva utilizándose muchos años. Sí es verdad que cuando, hace 25 años, cuando yo terminé la carrera, estaba muy limitado su uso y sin embargo hoy en día es uno de los tratamientos más comunes y más utilizados, porque evidentemente ha demostrado que es un tratamiento fiable, que es un tratamiento seguro y que además es el que a largo plazo mejores resultados nos da. Los implantes, ¿qué son? Son esos pequeños tornillitos que sustituyen a las raíces de los dientes que se han perdido. O sea, son como unas raíces artificiales que se colocan en el maxilar o en la mandíbula y que se integran, se anclan al hueso para que se pueda sobre ellos después colocar unos dientes, unos puentes, unas prótesis que permitan tener una estética y una funcionalidad adecuada. ¿Qué ventajas tienen ante otro tipo de tratamientos que podrían ser un resultado similar, pero que estos ofrecen una ventaja? Sí, básicamente son varias ventajas. Los implantes dentales lo que nos permite es sustituir los dientes sin necesidad de tocar ningún otro diente adyacente. Por ejemplo, una técnica convencional que se ha utilizado toda la vida, que son los puentes. Los puentes es cuando sujetamos un diente cogido a los dientes de los lados, y para eso esos dientes de los lados previamente hay que prepararlos, hay que tallarlos, lo cual al final supone un menoscabo de la estructura de los dientes y mayor riesgo con el tiempo de que pueda haber algún problema. Con los implantes ese problema lo eliminamos porque únicamente sustituimos el diente que es ausente y no tenemos que tocar ningún otro diente. Por otro lado, el implante lo que nos permite también es que donde se coloca ese implante, como va cogido al hueso, ese hueso se conserva en la zona donde hemos colocado el implante. Entonces, eso también evita que haya pérdidas de hueso y que con el tiempo se pueda ver zonas donde se ha perdido encía, donde el soporte del labio va disminuyendo y se da un aspecto como más envejecido. Cuando tratamos con implantes, todo eso lo prevenimos también. Prevención es una técnica que es compleja. Vamos a ser sinceros, no es fácil, conlleva mucha preparación, nos lo decías ahora, porque al final es un trabajo milimétrico para que el resultado sea el óptimo, con todas las ventajas y estéticamente también el esperado. Sí, para la colocación de los implantes y lo que es fundamental es hacer una buena planificación y un buen diagnóstico. Evidentemente cada persona es un mundo, cada boca es un mundo. Hay pacientes que por cómo han perdido, por el historial de cómo han perdido sus dientes, tienen unas características determinadas en su hueso y por lo tanto es fundamental en todos los casos poder hacer un buen estudio y ver realmente qué posibilidades de tratamiento tenemos. Afortunadamente a día de hoy tenemos muchas técnicas diagnósticas y de radiología, para tanto con radiografías como con TACs, para ver las estructuras óseas en 3 dimensiones, poder prever y planificar cuál es el tratamiento más adecuado, si vamos a necesitar algún tipo de injerto o no,
Y bueno, en función de eso, personalizar el tratamiento para cada paciente. Imagino que en esa clave que desde Clínicas A Torres trabajáis, que es desde Clínicas A Torres, tanto en Paternal como en Manises trabajáis, de conocer al paciente, cuidarlo, hacer toda esa evolución, esa cercanía, ayuda mucho, ¿no? Cuando requiere una intervención de este tipo más compleja, porque ese conocimiento es integral de la persona. Sí, claro, efectivamente. Nosotros lo que intentamos es adaptarnos a cada paciente y darle la mejor solución en función, pues, bueno, de todas sus características en general. Sí que es verdad que, pues, nosotros trabajamos con ciertos protocolos ya establecidos para, digamos, de alguna manera estandarizar el tratamiento, y aunque, como te he comentado, pues cada paciente es un mundo, sí que intentamos un poco marcar unas pautas. En ese sentido, de hecho, desde ya unos años para acá, pues que te decía antes que bueno, la implantología sí es cierto que hace muchos años que está, bueno, que se viene utilizando, pero la técnica ha ido evolucionando, ¿no? Gracias a, pues, bueno, pues a las técnicas radiológicas y a las técnicas en definitiva y la precisión que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, pues una de nuestras técnicas estrella hoy en día intentamos orientar, y nuestra filosofía es orientar todos los tratamientos para poder colocar los implantes y colocar ya unos dientes sobre esos implantes en el mismo día. Técnica antiguamente, por ejemplo, o hace unos años, tampoco tantos, nosotros quitábamos los dientes, teníamos que esperar 3-4 meses a que el hueso regenerara. Después colocábamos los implantes, esperábamos 3-4 meses más y finalmente ya podíamos colocar el diente definitivo. Y mientras tanto, pues se llevaba un provisional, que a veces era de quitar y poner, etcétera, etcétera. A día de hoy, nuestra filosofía y lo que intentamos, y en el 95% de los casos podemos llegar a llevar a cabo, es poder quitar esos dientes que están en mal estado, en el mismo día colocar los implantes previa una muy buena planificación, como he comentado, e inclusive en ese mismo día ya colocar una prótesis sobre esos dientes que sea totalmente fija, que ya estéticamente nos va a aportar un beneficio porque el paciente va a salir ya con sus dientes fijos en el mismo día, y que funcionalmente ya va a permitir que el paciente esa misma noche pueda comer con cierta normalidad, evidentemente alimentos blanditos, pero bueno, nada que ver con lo que se hacía antes, poner prótesis removibles, de quitar y poner, que eran molestas, que generaban llagas, que te tirabas al principio incluso semanas sin poderlas llevar. Hemos mejorado mucho. Hablamos de un día entrar y salir como nuevos, y la pregunta que muchos estarán haciendo en su casa, porque es la que repetimos siempre cuando hablamos de dentista, y es: ¿cuánto duele esto? ¿Cuánta molestia implica para el paciente? ¿Cómo lo vivimos? Pues fíjate que sí que es verdad que es uno de los tratamientos que a la gente normalmente más respeto les genera. Más miedo le da, ¿no? Porque hablamos de hueso, tornillo... Sí, más miedo. Pues parece que las palabras son complicadas, pero pues no es para tanto. Efectivamente, sí. De hecho, te puedes explicar todo esto que yo estoy un poco explicando, que para mí pues, es el pan de cada día y no me genera pues, ninguna animadversión, pero pues, a la gente que no está acostumbrada es lógico que sí. Pero es verdad que en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en el 100%, una vez que el paciente se realiza el tratamiento, termina y siempre la frase que más se repite es: ojalá me lo hubiera hecho antes. Es decir, hoy en día, fíjate que para colocar un implante, simplemente un implante de un diente, lo que utilizamos es anestesia local, incluso más superficial que cuando se va a hacer una extracción, lo cual quiere decir que el procedimiento en sí es totalmente indoloro. Una vez realizado ese procedimiento en casa, a veces puede haber un poquito de inflamación, una ligera molestia, pero en ningún caso tiene por qué haber dolor. Entonces realmente la gente le cuesta entender esto porque piensan: ostras, un procedimiento, me van a poner ahí una cosa en el hueso, tal, esto tiene... Y es verdad que después no es ni muchísimo menos tan molesto como la gente se imagina. Lo que sí habrá que tener ciertos cuidados, ¿no? Nos lo decía, podemos comer, pero que nadie se meta un chuletón esa noche, ni se va a morder un bocadillo de pan, porque a lo mejor, bueno, pues con la lógica normal, ¿no? Con Trellat. Claro, exactamente, con Trellat.
Sí, hay que llevar cuidado. A ver, sobre todo cuando utilizamos esta técnica que se conoce pues, de implantes con carga inmediata, es decir, que colocamos ya esa prótesis en el mismo día, pues evidentemente esto lo podemos hacer porque con el tipo de implantes que utilizamos, con la técnica que utilizamos, conseguimos suficiente estabilidad como para poder cargar esos implantes. Pero sí es verdad que el proceso de osteointegración, como te he dicho al principio, requiere, porque la biología así lo demanda, requiere 3-4 meses. Entonces, hasta llegado a ese punto, hay que tener ciertas precauciones, pues entre ellas comer cosas blanditas. Cosas sólidas, se puede llevar una dieta sólida, pero cosas blanditas y después pues, unos hábitos de higiene, unas normas de higiene para evitar inflamaciones y básicamente esto. Una vez ya colocado de forma definitiva, se puede comer de todo y el cuidado que hay que llevar depende del tipo de prótesis que se coloque sobre los implantes, porque digo, nosotros trabajamos distintos tratamientos en función del paciente, pero a partir de ahí pues ya se indican las precauciones, las revisiones que hay que ir haciendo para controlar que todo vaya bien, que los implantes se mantienen, todo esto. De todos los casos que ha tratado en la clínica, ¿alguno que le haya llamado especialmente la atención por su buena recuperación, por el resultado final que nos decía, esa frase de ojalá habérmelo hecho antes, ¿no? Sí. A ver, la verdad es que bueno, ya son muchos años y son muchos tratamientos, ya tenemos mucha experiencia, la verdad, con este tipo de tratamientos y como te decía, con implantes utilizados tanto para dientes unitarios como para sobredentaduras, como para rehabilitaciones de toda una arcada de forma fija. En este sentido, es verdad que los pacientes en los que realizamos este tratamiento, en el que es toda una rehabilitación fija y que en el mismo día incluso podemos cargarla, son los más satisfactorios, porque tanto para nosotros, al ver el resultado de una forma tan inmediata, como para el paciente, pues bueno, son los que realmente conseguimos ver que el paciente se emociona más. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, una paciente que ya cuando vino a la clínica, pues bueno, una chica joven y le habían hecho muchos tratamientos durante mucho tiempo, ya llevaba muchas fundas y bueno, pues pasado un tiempo se había ido deteriorando todo eso hasta llegar un momento en el que directamente todas las fundas que llevaba, un buen día por la mañana, se le cayeron. Claro, a la chica se le vino el mundo encima porque una chica joven, ya funcionalmente ya no podía comer, pero ya que estéticamente además, trabajando cara al público y demás, verse en esa situación le fue muy comprometido. Vino a la consulta y vino llorando. Se puso a llorar porque estaba realmente en una situación pues bueno, que lo estaba pasando muy mal. Le planteamos el tratamiento, no se lo pensó, hicimos el tratamiento prácticamente a la semana, ya tenía su cita, etcétera, hicimos el tratamiento y en el mismo día salió de allí siendo otra persona. Pero es que realmente las fotografías del antes y después son increíbles porque es que parece otra persona. Es sorprendente porque hasta la mirada, hasta los ojos, cambia y se nota que el paciente está infinitamente mejor, más seguro de sí mismo, más cómodo. O sea, el cambio es a todos los niveles. Pues ahí está, esos casos de éxito que siempre ayudan a animar a la gente que se lo esté pensando a realizarse. Si nos faltara por darle un último empujón a quien esté en su casa ahora mismo pensando en lo necesitaría, sería adecuado para mí, no, ¿qué le podemos decir? Pues que hoy en día es el tratamiento más seguro que hay, que a largo plazo, siempre que se lleve, evidentemente, unos buenos hábitos, unos controles, es el tratamiento más duradero y que después todo lo que hablábamos antes, que te puede tirar para atrás, como, bueno, pues que me da miedo, porque es un tratamiento que tiene que ser doloroso, que tiene que ser muy molesto, con las técnicas que tenemos hoy en día, realmente no son tratamientos, para nada son prácticamente indoloros, algo de molestia puede haber, pero son tratamientos que se llevan muy bien, que incluso nosotros incorporamos actualmente, que esto también ha sido un gran avance y un gran paso en los últimos años, incorporamos técnicas de sedación en la propia clínica, con lo cual el paciente puede optar por llegar, nosotros hacemos esa sedación, la intervención puede durar, depende del caso, estamos hablando
de casos de grandes rehabilitaciones, porque para un implante unitario en 30 minutos lo tenemos hecho. Pero en casos incluso de grandes rehabilitaciones, que pueden a lo mejor impactar un poco más, una intervención de 3-4 horas, el paciente lo vive como si fueran 20 minutos, está con una sensación de bienestar, muy agradable y realmente, pues eso, en ese sentido, que pierdan el miedo por completo, porque son tratamientos muy cómodos a día de hoy. Pues ahí está, hoy hablábamos de implantología dental. Doctor, da seguridad hablar así, conocer el tratamiento, porque parece que uno que se lo plantea más en serio cuando se lo explican bien. A ver, son muchos años ya realizando este tipo de tratamientos, entonces al final la experiencia también te va, porque tú vas viendo el resultado a lo largo de los años y ves que realmente son tratamientos que funcionan, que el paciente le aportan una calidad de vida que con otro tipo de tratamientos no podemos ofrecerles y que a la larga son los tratamientos que mejor resultado y menos problemas dan. Pues ahí está la implantología dental. Francisco Javier Satorres, gracias por acompañarnos esta tarde, director clínico de Clínica Satorres. Si alguien se lo ha pensado y quiere pedir cita, Paterna o Manises, a través de la web, que la ven ahí abajo en sus pantallas a lo largo de la tarde, pueden hacerlo. Nosotros nos vamos ahora hasta Rambleta, porque allí esta mañana se ha presentado un teatro muy especial, un teatro que no mira al escenario, mira hacia las butacas, porque los espectadores ganan el protagonismo. La Rambleta ha presentado hoy 2 proyectos para impulsar el teatro de reciente creación en Valencia. Por un lado está la muestra de teatro emergente con el objetivo de apoyar a las jóvenes compañías locales. La muestra, que comienza el 2 de mayo, ofrecerá a 6 compañías valencianas asesoramiento, difusión, espacios de ensayo y una remuneración. Las obras giran en torno al tema causas, abordando problemáticas sociales, ambientales, políticas o culturales en línea con el compromiso de Rambleta con un teatro reflexivo y transformador. Vemos que muchas de las obras que se estrenan luego tienen muchísimos problemas para girar y para ser contratadas en otros teatros. El proyecto surge un poco con la idea de crear una muestra de teatro emergente que parta de la base de obras ya creadas, obras ya producidas y que apoyarles en el proceso de su gira. Para eso hemos definido la compañía de teatro emergente como aquella que no ha realizado más de 5 producciones y las obras que se presentan a la muestra de teatro emergente deben ser obras que no hayan sido representadas más de 10 veces. Por su parte, el segundo proyecto es la Academia de Espectadores. En colaboración con la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, propone sesiones formativas para fomentar el análisis y la apreciación del teatro. Creado una Academia de Espectadores con un enfoque algo distinto a otras posibles escuelas de espectadores, porque en este caso las sesiones de la Academia van a ir en paralelo al proceso de implementación de la obra en nuestro centro. La primera sesión va a iniciar con un análisis del texto. A partir de ahí se asistirán los alumnos a los diferentes ensayos de la obra que se van a hacer aquí en Rambleta. Asistirán y habrá sesiones sobre cuestiones técnicas, iluminación, escenografía, etcétera. Participarán en el ensayo general, verán la función del director dirigiendo, interrumpiendo el ensayo de los actores, comentando el avance o las correcciones que tenga que haber sobre la obra. Asistirán junto al público general a la representación de la obra y al día siguiente habrá una última sesión de la Academia que analizará todo ese proceso que se ha vivido desde el texto, desde la lectura del texto hasta la implementación y la exhibición de la obra. Los profesores son profesores de enorme prestigio, son miembros de la Asociación de Críticos y Escritores de la Comunidad Valenciana, clave, todos ellos profesores universitarios, críticos de teatro de los principales medios de prensa de Valencia. Y por tanto con una capacidad, bueno, es impresionante. Hemos tenido ya una primera reunión con los alumnos de la Academia para explicarles un poco el método de trabajo y se fueron absolutamente emocionados, o sea que creo que va a ser un proyecto muy interesante y que espero que cuaje y que podamos seguir repitiendo todos los años. Las funciones se desarrollarán de mayo a diciembre, reafirmando el compromiso de la Rambleta con una escena teatral innovadora, diversa y con visión de futuro. Y el Instituto Valenciano de Arte Moderno presenta una nueva obra, en este caso una mirada en femenino que intenta dar una vuelta más al arte moderno.
exposición resume o recoge realmente 60 años de trabajo, porque empieza al principio con las geometrías esas de los cuadros del principio, que esos son de finales de los 60, 70, y luego tiene un recorrido por quizás están presentes las series como más representativas a lo largo de mi carrera. Se han quedado otras fuera porque evidentemente todo no podía recogerlo el espacio. Entonces están Las Meninas, que fue una serie, digamos, importante dentro de mi trayectoria. Están Las Alhambras, también, o sea, como bloques importantes dentro de mi trabajo. Y aquí estamos en el espacio de los insomnios. Y luego hay ya la última parte, la del fondo, que están los Sempere. La serie de los Sempere es lo último que he hecho. Es con la ayuda de un pequeño Sempere, un pequeño cuadro de Sempere, un cuadrito, yo elaboré esos bocetos en papel, luego los pasé a formato grande. Y hoy presentamos la exposición retrospectiva de la artista valenciana Soledad Sevilla, una artista pionera en la abstracción geométrica, galardonada con numerosos premios, como el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Velázquez. Se trata de una exposición realizada en colaboración con el Museo Reina Sofía y comisariada por Isabel Tejera. Previamente, Soledad ya había realizado una exposición individual en 2001 en este museo y en 2019 también creó una instalación específica para la fachada del museo. En este caso se trata de una exposición mucho más ambiciosa, de más de un centenar de obras, 4 de ellas de la propia colección del museo. Y además se centra más en obras de Soledad de colecciones valencianas, se contextualiza más, ¿no?, en este contexto. Y lo que hace es expandirse a lo largo de 6 salas de la Galería 5, biblioteca también con un apartado especial, y desarrolla un recorrido cronológico, comenzando en esas primeras obras de finales de los años 60, tras su paso por el Centro de Cálculo de Madrid, hasta llegar a las últimas producciones de 2023, 2024, como su homenaje, por ejemplo, con esa serie a Eusebio Sempere, su gran amigo y gran artista, y bueno, con obras icónicas también como las series de la Alhambra o las de Las Meninas, bueno, entre muchísimas otras. Bueno, pues Ritmos, Tramas Variables es una exposición de la artista Soledad Sevilla, que es una artista valenciana que nació aquí en el año 1944, que reúne 60 años de su producción creativa, desde las primeras obras a finales de los años 60 hasta las últimas, finalizados el año 23. Es complicado hacer una selección de 60 años vitales, con una producción además siempre de altísima calidad, porque obviamente los espacios también mandan y los metros lineales son los que son, pero sí que pues he tenido mucho cuidado en que hay algunas series que estén especialmente representadas, como por ejemplo es todo su trabajo de los años 60. Que es cuando ella, después de estudiar Bellas Artes, se traslada a Madrid y entra en contacto con el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y con artistas, por ejemplo, pues valencianos, algunos de ellos importantes como Eusebio Sempere, Iturralde o Jordi Teixidor. La exposición después continúa, digamos, es como un caminar a través de su trayectoria profesional, pero también de su vida, ¿no?, desde su estancia en Boston a principios de los años 80, sus series sobre la Alhambra, que Granada ha sido una ciudad fundamental para ella, de hecho ella vive ahora mismo en Granada, algunas instalaciones recuperadas, como por ejemplo pueda ser Font Setòrigo, que es una manera de extraer como las emociones que se sienten cuando se está en esos patios con agua de la Alhambra, sus insomnios, ¿no?, toda una serie de cuadros que pinta porque tiene insomnio por la noche y entonces de repente piensa que por la noche se te ocurren mejores ideas y eres como más clarividente, y las últimas piezas ya que son las que genera en concreto para esta exposición y que son una especie de homenaje a Eusebio Sempere, que fue un gran amigo a finales de los años 60 y un referente en su trabajo. Y del IBAM nos vamos al Palau de la Música.
El futuro centro de interpretación del Santo Cáliz expondrá el atrezo de la emblemática ópera Parsifal de Richard Wagner, con la que el Palau de les Arts inauguró su temporada 2008-2009. Esta mañana el concejal de Cultura José Luis Moreno, junto con la secretaria autonómica de Cultura Pilar Tebar, recibía algunos de estos materiales que formarán parte del próximo centro de experiencias del Santo Cáliz, que estará situado en la Casa del Relojero. Sabíamos que existían, de hecho teníamos ya el proyecto de ver en qué situación estaban y demás, y cuando el Palau de les Arts en su día anunció que igual iba a subastar alguna de las piezas que había, pues preguntamos por el catálogo que tenían de la ópera Parsifal, y cuando vimos lo que tenían, pues la verdad es que nos interesaron, entablamos ya conversaciones con la Consellería y con el Palau para poder hacer una cesión de estas piezas de cara a ese futuro centro de interpretación del Santo Cáliz, ¿no? Porque bueno, la ópera va sobre esa temática, además hay una reproducción del Santo Cáliz a un tamaño bastante grande y nos venía fenomenal porque además una de las salas que va a tener ese centro de interpretación está relacionado con la influencia de esta reliquia en el mundo de la cultura, en la literatura, la música, la ópera, el cine, y precisamente pues bueno, representa perfectamente la ópera y además un material que ha nacido aquí, ¿no? Que es del propio Palau de les Arts. Esto viene de Parsifal, de una ópera que se estrenó en el 2008 y que estaba guardado, y nos parece que es una contribución interesante al Centro de Interpretación de Santo Cáliz. Estaban en almacenes, estaban guardadas, con lo cual también las sacamos del sueño en el que estaban viviendo. Pues ahí están esas obras. Nosotros nos vamos hablando de sueños y de música con Leiva, con Robin. Su última canción, Caída Libre, llegará el artista a Valencia este verano dentro de su gira. Ahora también al Rocha Arena. Con él nos despedimos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, aquí en Siete Televalencia. Sean felices y disfruten. Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad, hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay 1.000.000 de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador, ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.